Coronavirus, tratamiento y prevención en esta pandemia. Hola, soy el doctor Gonzalo Ernesto Díaz Murillo, especialista en ultrasonidos de ya hace más de 38 años y estudiando la polución en Bogotá hace más de 25 años. Tenemos esto hoy como una charla. ¿Por qué? Porque esta información es la más reciente. Anoche mismo, hoy, estaba actualizando la información porque ustedes saben que las redes sociales y los médicos también a veces suelen decir mentiras. Esto lo sabemos porque estamos en un sitio donde la información científica es censurada. El coronavirus se conoce como 2019 nCoV. Esto traduce que fue descubierto en el 2019, N de novel, nuevo, y CO de corona y virus. Este virus se llama coronavirus porque tiene una capa, no es una membrana, es una capa que lo recubre de una sustancia lípida. El virus comenzó a aparecer el año pasado, más o menos en octubre, me han dicho las fuentes más fidedignas, pero se reportó oficialmente más tarde, creo que fue hacia el 31 de diciembre. El caso es que ya es una pandemia. La Organización Mundial de la Salud no lo advierte, es una pandemia. ¿Por qué se llama pandemia? Porque no es una endemia. Una endemia está localizada en un sitio. Por ejemplo, el dengue está localizado en un sitio, la tifoidea está localizada en un sitio. Una pandemia abarca todo el mundo. ¿Por qué abarca todo el mundo? Porque este virus, aunque viene teóricamente de los murciélagos, es un virus que se transfiere por vía respiratoria con las partes mucosas del cuerpo. Cuando ustedes están en contacto con un animal contagiado, con una persona contagiada, si las mucosas hacen contacto con el virus, se van a infectar. Este virus desafortunadamente no tiene ningún tratamiento y no existe vacuna. Se calcula que la vacuna puede salir en unos 2 años, pero no les vamos a crear terrorismo, hay que decir las cosas como son. Se sabe que las epidemias, las endemias, son más mortales que las pandemias. ¿Por qué es esto? Si ustedes tienen un virus que se va a todo el mundo, las personas tenemos sistemas inmunes y esos sistemas inmunes van a crear defensas que van a atacar el virus. Y si nosotros controlamos el virus con medidas higiénicas, este virus va a perder potencia. Y mientras tanto hay tiempo de crear las vacunas y hacer un tratamiento. ¿Recuerdan el virus del SARS? Ese virus apareció en el 2003 y fue muy difícil de controlar. Este virus es muy parecido y tiene una gran ventaja o desventaja: los lípidos que están alrededor. Esos lípidos es como una capita que lo protege, y esa capita, como es de lípidos, ¿saben con qué se desbarata? Perdiendo el virus todas sus posibles defensas, con agua y jabón. Entonces vamos a hablar de las precauciones que ustedes deben tomar para protegerse de ese virus. Y son protecciones tan sencillas que no se imaginan, y no solo protegen contra ese virus, protegen contra cualquier enfermedad que se transmita por vía respiratoria. ¿Cómo entra este virus, por ejemplo, en nuestra nariz? Pongamos que el virus está caído en el piso, solo virus, él no vive así solo, no es activo, está caído ahí. Ustedes tocan, por ejemplo, una puerta de un bus, donde mucha gente puede haber dejado partículas de ese virus. Virus son partículas muy pequeñas. Al tocarla, ustedes les quedan esos virus ahí, todavía no están haciendo nada. Pero si ustedes llegan y hacen esto en la nariz o en la boca o comen algo, ya transfieren el virus a su organismo, y este virus lo que hace es penetrar las células. Él no es activo a menos que se penetre las células, y al penetrar las células sí comienza a esparcirse por todo su organismo y a crearles la enfermedad propiamente dicha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en medidas preventivas? Repito, son muy sencillas. Ahora, eso no quiere decir que los vayan a proteger con totalidad, pero sí les van a reducir increíblemente la posibilidad de que transfieran el virus. Pero antes de comenzar las medidas, tengo que decirles algo que ciertos gobiernos en ciertos países ocultan. Este virus tiene un tiempo de latencia dentro del organismo de 14 días, o sea, 2 semanas. Si en esas 2 semanas la persona no ha sentido síntomas, va a estar sana, le toman la temperatura, no encuentran nada, pero ella, así como portadora sana, va a poder estar esparciendo el virus. Esto es la información que se tiene hasta ahora, pero sabemos
a medida que pasa el tiempo, nuevos datos, y esos nuevos datos nos dicen generalmente que el virus dura más tiempo en latencia, como ha sucedido con el virus del SIDA, que tiene portadores absolutamente sanos. Entonces no nos podemos confiar y tenemos que tener unas medidas muy específicas para protegernos de ese virus. Y la primera de ellas es lavarse las manos con agua y jabón cada vez que suban a un servicio público, cada vez que vayan a cine, cada vez que vayan a utilizar su computador, sobre todo en sitios de trabajo, cada vez que vayan a la iglesia. Y yo soy muy respetuoso de las religiones, pero ese saludo, venidos, te damos la paz, y nos abrazamos, nos besamos, eso es una forma de transmitir los virus. Por favor, consejo médico científico, olvídense de ese saludo que los miren feo. Pero en una plena pandemia que fue declarada por la OMS, no podemos ponernos a darnos la mano y abrazar a desconocidos que no sabemos de dónde vienen. En ciertos países no hay forma ni siquiera de detectarlo. Donde nosotros estamos dicen que sí, en Colombia, no me consta realmente. Yo sé que la prueba para detectar esto es a nivel molecular, porque un virus, en este caso el coronavirus, es de RNA, o sea, ácido ribonucleico, que va cambiando su forma, su intensidad de patogenicidad, muchas cosas de persona a persona. Por tanto, es muy posible que haya reacciones que no sean tan específicas, pero resulta que nosotros como médicos sí podemos darles ciertas guías que les pueden ayudar mucho. Si tienen fiebre, si tienen cualquier resfriado, hombre, no salgan, no vayan a trabajar, realmente no vayan a ir a trabajar si están en un sitio donde haya cierta posibilidad de infección, por ejemplo, que no tomen medidas de gente que está viniendo de un sitio contaminado. A los pobres chinos los han sacado prácticamente del planeta y en realidad ellos no son culpables, simplemente la infección se dio allá. ¿Por qué se dio allá? Es un sitio muy contaminado y hay mucha gente. Tengan en cuenta que entre más gente y más contaminación, mayor transferencia de infecciones. ¿Y por qué sucede esto? Por ejemplo, las partículas PM10 transportan más o menos 4 bacterias que miden entre media micra y 5 micras. Y dentro de esas bacterias sí puede estar el virus alojado, porque el virus vive dentro de las bacterias. O sea que si ustedes están en un sitio muy contaminado, como esos buses articulados que se despedazan y todo, y a los cuales les entra más contaminación, pues van a estar expuestos a más probabilidades de adquirir no solo el coronavirus, cualquier virus, cualquier infección. Entonces, consejo: eviten utilizar servicio público en lo que les sea posible, pero como no lo puede hacer todo el mundo, tomen medidas muy simples. Utilicen de esos guantes de lavar los baños cuando vayan a montar en su servicio público y póngase un tapabocas, una máscara. N95 les da cierta protección, pero en realidad pueden entrar virus porque el virus es muy pequeño, pero las bacterias sí las puede frenar, por lo menos las que son más grandes. Y el filtro de carbón que tienen las máscaras buenas también les sirve. Siempre que vayan al transporte público, utilicen las máscaras, y si ustedes están infectados, es conveniente que utilicen, si tienen gripa, por ejemplo una simple gripa, que utilicen tapabocas. Las máscaras son para protegerse ustedes, los respiradores, y los tapabocas es para proteger a las demás personas. Si están agripados, simplemente pónganse un tapabocas. Si no, y tienen sospechas que puede pasarles algo, una mascarilla. ¿Qué otro cuidado deben tener? Cuando se suenen, si ustedes estornudan, no vayan a hacer esto, tienen que hacer esto. O si tienen un pañuelo, mejor sobre el pañuelo. Sabemos que hay una guerra contra las bolsas plásticas, pero estamos en una pandemia. Cuando cojan su pañuelito, lo echan entre un talego plástico y lo cierran lo mejor que pueden y lo botan. ¿Por qué? Para evitar que otras personas se infecten. Porque resulta que si pasa un bus de esos que echa una marea grandísima y va preciso donde ustedes botaron el pañuelo, va a esparcir todas esas partículas, entonces ustedes pueden estar pasando infecciones a otras personas. Son cuidados que ustedes deben tener tanto con ustedes como con las demás personas que hay a su alrededor. En los sitios donde reparten comidas también toca tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que si la persona que está preparando la comida estornuda sobre su comida, pues ¿qué va a pasar? Y esto pasa mucho en los lugares públicos donde no son obligados a usar tapabocas siempre que vayan a preparar alimentos. En los servicios de salud, los obligatorios, lo peor que hay, mire, eviten esos sitios. En los países donde tienen telemedicina, ustedes más bien utilicen eso. No tienen que ir a un hospital para que les dé una infección nosocomial
porque hay mucha gente infectada, sino más bien en su casa o en un consultorio pequeño, en una droguería, van a que llenen un formulario. Eso en países avanzados existe, y en el formulario les van a decir si tienen o no que ir al hospital y si necesitan medicamentos, si hay que aplicárselos. Entonces no vayan a lugares, a urgencias, si no es indispensable, repito, si no es indispensable. Eviten los servicios que les dan una batica para ponerse, de esas que son de tela y que se la han puesto como 5 personas antes, si es que no todo el día han estado en eso. Eviten los servicios de salud baratos. ¿Por qué? Porque resulta que ellos no van a tener los cuidados necesarios para no transferirles infecciones que, repito, son mucosas. No solo es por la nariz, también es por la boca y por los ojos. Por los ojos también pueden entrar. Si ustedes llegan y cogen una varilla, por ejemplo en un bus, de esas barras que tienen, y una persona estornudó, cogió la barra, y luego ustedes se agarran de ahí, luego cogen y se ponen el dedo y se hacen así en el ojo, ¿qué va a pasar? Se van a transferir la infección y va a entrar por los ojos. Que haya médicos que digan que no, que eso es respiratorio, sí, pero aquí hablamos de sentido común. Resulta que hay un conducto que se llama lacrimogenital que lleva todo lo que hay en el ojo hacia la nariz. Y ustedes saben que cuando lloran les sale mucho moco. Entonces, todo lo que les entre por los ojos les va a pasar a la nariz, o sea que los ojos también son vía de infección, pero no tienen que asustarse, solo tener medidas muy cuidadosas. Si sospechan algo, inmediatamente lávense las manos, pero bien, con agua y jabón. Y procuren no tocarse nada de su cuerpo hasta que se hayan lavado las manos, siempre que tengan sospechas. Esto lo sabemos desde el tiempo de mi abuela, que eso casi es el siglo antepasado. Entonces tienen que tenerlo en cuenta. Y cuando ya tienen una infección, lo que les voy a decir fue un consejo que me dio una bacterióloga, microbióloga, PhD, que conozco hace muchísimos años y a quien yo le envío exámenes. Ella hace muchos estudios, pero esto fue algo que hizo por experiencia propia y es muy lógico. Hay una sustancia que se llama agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Esto se utiliza mucho para desinfectar. Antes se utilizaba mucho cuando no había tanto producto farmacológico que nos quisieran vender a las malas. Esto es muy barato. Bueno, cuando ustedes sospechen que están agripándose de verdad, que están ya con síntomas, que se sienten mal, con calor o con escalofrío y que están moqueando mucho, cojan papel higiénico. Solo papel higiénico, pero cojan papel higiénico limpio, no vayan al que tienen en el baño porque alguien puede infectarlos también, ¿no? Y destapan esto y mojan un poquito el papel higiénico y hacen una especie de bolita y le introducen en la nariz y en la otra nariz también. Y déjense eso puesto 10 minutos. Esto tiene principios científicos. Se lo dejan puesto 10 minutos y lo repiten cada 3 horas. La doctora que me enseñó esto lo ha hecho incluso en ella misma y ha visto que siempre se han quitado las infecciones. No sabemos si sirva o no para el coronavirus, pero de todas maneras, si ustedes le hacen una gripa que les esté dando, en un día están bien, porque no les va a dar. Resulta que esto es un desinfectante muy bueno y es muy agresivo. Se utiliza también baños con esto en la mucosa oral, lo pueden hacer. Otro medio de contaminación que tienen es la relación sexual. Si ustedes dan un beso en la boca, pues es lógico, va a haber contacto directo y les puede pasar el virus. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esto. El virus se puede ingerir, entonces si alguien vomita y les sale esa sustancia contra ustedes, tienen que tener mucho cuidado porque puede contaminarlos y puede haber virus. El virus no está igual en todas partes que China, no tiene que haber un susto grandísimo, no hay que hacer terrorismo sobre esto, pero entre más posibilidades haya de transmitir una infección, más cuidados deben tener. Y esto que les estoy diciendo es la forma en que se han mantenido a raya la mayoría de infecciones, incluyendo el SARS en el 2003. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque el virus se está esparciendo cada vez más y a medida que se esparce pierde potencia, pierde su potencia. Entonces tenemos que aprovechar esa capsulita, no es cápsula ni membrana, en realidad es esa cubierta de lípidos que tiene, que la podemos romper muy fácil con agua y jabón. Y si sospechamos algo, hacemos simplemente esto. Sé que algunos médicos van a decir que eso no está comprobado, que no sé qué, pero lo cierto es que la cantidad de información que ha pasado en los últimos días respecto al virus ha sido supremamente variable. Anoche estaba escuchando una conferencia que me dio datos para esto. Entonces no pueden desatender algún consejo que los puede ayudar mucho.
Ahora, nos están diciendo, hace 2 días decían que este virus no se transmitía en personas de 15 años. Resulta que ya se sabe que hay niños recién nacidos infectados porque la madre les traspasó eso directamente. Entonces las estadísticas van cambiando, el virus va cambiando, pero las medidas de prevención que ustedes tomen son las mismas desde hace siglos, desde que sabemos que hay gérmenes y desde antes. Lavarse las manos, tener muy buena higiene, utilizar esta sustancia que es un desinfectante y que incluso puedes hacer lavados con eso. Pueden por favor compartir el video, compártalo porque esta información no se las van a dar en otro lado. La mayoría de las veces les van a crear es un terrorismo innecesario. Compártalo para que haya menos posibilidades de que ese virus se esparza aún más y se vuelva realmente incontrolable hasta que el mismo virus decaiga. Y una última cosa, ¿por qué suceden estas epidemias tan de vez en cuando? Resulta que tenemos muchos habitantes en la Tierra y entre más habitantes, pues más epidemias, porque la Tierra misma no soporta tanta gente, más se está contaminando tanto que la contaminación aumenta muchísimo, como dijimos, la infección respiratoria. Compartan esto, muchas gracias.